Amigos, bienvenidos a un episodio más de Bitcoin y criptos en español. Este es el episodio 185 y quiero recordarles que han pasado exactamente 17 años, 4 meses y 23 días desde que se minó el primer bloque de Bitcoin. El precio de Bitcoin actual ronda los $77,000 y en este episodio contiene la grabación que realicé del evento Pizza Day en la ciudad de Quito, en Ecuador, a la que me invitaron a dar una charla. El nombre de mi charla fue Fix the Money, Fix the World, arregla el dinero y se arregla el mundo. Una charla interesante en la que hablé sobre qué es el dinero, qué es Bitcoin y también sobre pizza, obviamente. Así que quiero agradecer a los organizadores por la invitación, entre ellos a Diego Jacome de Hablemos Cripto y a la gente de la empresa minera Bitcoin que se llama iMine. Bueno, les dejo con el podcast, así que empezamos. Juan Sebastián, por favor. Empezamos con la presentación, así que fuertes los aplausos para nuestro primer exponente y muchísimas gracias. Muchas gracias y gracias a Diego también por la invitación. Y bueno, esta es una charla que voy a dar, la he actualizado porque esta es una charla también que di en Barcelona y en un evento Bitcoin que hicimos en Cuenca hace un año más o menos. Entonces, mucha de la información de aquí, ustedes son privilegiados porque no somos ni el 1% de la gente que sabemos sobre Bitcoin o criptomonedas. Entonces, así que úsenla con sabiduría esta de aquí. Entonces, el título es Fix the Money, Fix the World, que en español sería como arregla el dinero y arregla el mundo. Porque Bitcoin es mucho más importante de lo que crees. Bien, entonces, para empezar, ustedes dirán, ¿y este quién es? ¿Por qué tiene ese cantado, ese acento medio raro? Bueno, yo soy de Cuenca, ingeniero en software, resido la mayor parte del tiempo en Europa, en Barcelona, y descubrí Bitcoin en 2017. Para los que estamos metidos en Bitcoin, esto es como no sé, la escarapela de presentación, a ver quién tiene más tiempo, Hay gente, por ejemplo, Diego, de 2010, 2011 más o menos, a 2015, miren, mucho más tiempo que yo. Y bueno, estudié un máster en Barcelona, en Girona, que está cerca de Barcelona, y historia medio curiosa, cómo descubrí Bitcoin. El máster que estaba estudiando tenía que ver con tecnología enfocada a sistemas de salud. Todo lo que tiene que ver con wearables, con Apple Watch, con dispositivos conectados a teléfonos y eso. Y en ese entonces el director del máster, que era como el director del IES, digamos aquí allá de Cataluña, él nos dice: chavales, si quieren aprender una tecnología disruptiva, algo que va a revolucionar el mundo en los próximos años, tienen que estudiar blockchain. Entonces nunca mencionó Bitcoin. Y en ese entonces me puse a leer un poco documentación sobre blockchain y descubrí Bitcoin. Ya se leía en los documentos y que Bitcoin era una de las tecnologías que utilizaba blockchain, porque Bitcoin tiene muchas otras tecnologías atrás. Y bien, desde el 2021 más o menos lancé el podcast estando en Barcelona, donde todavía teníamos restricciones que tenías que vacunarte si tenías que salir. Entonces tenía mucho tiempo libre, mucho conocimiento adquirido desde el 2017 y dije, ¿por qué no lo compartimos a través de un podcast? Y aquí ven fotos de algunos personajes que pude conocerlo en estos eventos, como justo mencionó la presentadora. No sé si los ubican más o menos para los que estamos en el mundo de Bitcoin. Este personaje es uno de los mayores inversores en Bitcoin, pero no a forma personal, sino ya a forma empresarial. Él tiene ya casi 900,000 Bitcoins y como forma de tesorería en una empresa en Estados Unidos que se llama Strategy. Y él es el que está haciendo el que les inculca o les enseña a empresas, a gobiernos, a cómo utilizar Bitcoin como reserva de valor en los países y en tesoreras. Este de aquí, a los que ya saben un poco la historia de Bitcoin, Satoshi Nakamoto fue el fundador de Bitcoin, pero en los primeros emails en los que ya estaba chateando con gente que salía de criptografía y eso, él fue uno de los primeros con los que chateó. Y es más, él utilizó uno de los white papers, una de las tecnologías que él venía desarrollando, que se llama la prueba de trabajo, el proof of work. Él es Adam Back, entonces a él lo conocí en Bitcoin Amsterdam. A él lo conocí en Bitcoin Praga, es el evento Bitcoin más grande que hay en Europa. Él es Jack Mallers. Jack Mallers tiene apenas 29 o 30 años, pero creo que él ya lleva con su empresa Bitcoin, que es una de las que más crece en Estados Unidos, se llama Strike. Entonces, él desde el 2000, desde que tiene 20 o 21 años, lleva en el tema de Bitcoin
y tiene una de las empresas más grandes con billeteras Lightning, incluso ya brindan el servicio de préstamos dejando tu Bitcoin como colateral en Estados Unidos y ya se expandieron a todo el mundo. Es más, si están aquí en Ecuador, pueden descargarse ya su billetera que se llama Strike y pueden recibir y enviar pagos en Bitcoin. Y este personaje de aquí, este es uno de los más, digamos, era el más callado en todos los eventos, pero no sé si lo reconocen. Él es Jack Dorsey, él es el fundador de Twitter y bueno, ya vendió Twitter a Elon Musk y ahora las 3 o 4 empresas que tienen se dedican solamente al tema de Bitcoin, ya no tiene nada que ver con redes sociales. El de las empresas que él tiene está, por ejemplo, Bitkey, que es una empresa de una billetera hardware para Bitcoin. Tiene una empresa que se llama Block, que desarrolla software open source o de código abierto para minería de Bitcoin. Tiene una empresa que se llama Stripe, que es para pagos. Y justamente en todo Estados Unidos y en algunas partes del mundo, las tiendas que tienen el sistema de pago Strike ya pueden recibir pagos en Bitcoin. Es decir, la próxima, porque yo lo hice, es la próxima que vayan a Barcelona, por ejemplo, y llegan a un café de la esquina, tiene su procesador de pago Stripe, y ustedes ya pueden pagar un café de 2-3 euros con Bitcoin y el comercio decide si se queda con el Bitcoin o lo pasa a euros directamente. Entonces, bueno, estos son algunos de los personajes icónicos que puedes encontrarte en estos eventos Bitcoin. Y bien, para empezar quiero preguntarles a ustedes si saben qué es el dinero, porque todos nos levantamos al menos para trabajar 8 horas al día por dinero, no es que lo vamos a hacer por, no sé, cariño a la camiseta y sin que nos paguen nada. Y mucha gente no sabe, no sabíamos qué era el dinero. Entonces el dinero lo vamos a categorizar como el dinero es información. Eso es el dinero. ¿Por qué es información? Porque funciona como un registro contable social para saber yo a quién le debo y qué le debo. Eso es el dinero. Es simplemente información. El dinero también representa trabajo humano almacenado. Es el contenedor portátil de tiempo, energía física, el intelecto que sacrificas yendo a trabajar tus al menos 8 horas al día para obtener ese dinero. Y también es un mecanismo de confianza porque permite que las 8 horas que trabajamos recibimos el dinero para supuestamente en un futuro poder cambiarlo por servicios, poder cambiarlo libremente en el futuro por activos, yo que sé, activos físicos, por bienes raíces, lo que sea. Entonces, ese es un concepto del dinero y el dinero en sí es una tecnología que usamos porque, por ejemplo, si alguien quiere viajar de aquí a España, puede irse en avión, puede irse nadando o puedes irte, yo que sé, en un kayak, pero las tres son tecnologías, pero hay unas tecnologías que son más eficientes, más eficaces que otras tecnologías. Entonces, por ejemplo, a lo largo de la presentación les voy a hablar de 3 cosas: de dinero, de Bitcoin y de pizza. Entonces esta es la sección de dinero. Y bien, ¿por qué necesitamos el dinero? Necesitamos el dinero para evitar lo que se llama un conflicto de deseos. Antes que existiera, por ejemplo, el dinero fiat, que se denomina el dinero de papel que tenemos ahora, existía mucho conflicto en la coincidencia de deseos. Es decir, si yo en la era medieval, por ejemplo, era un herrero y necesitaba comprar frutas, pero ¿qué pasa si la persona que vendía frutas no necesitaba un herrero? Entonces no había una forma de intercambiar los servicios y un método común en el que yo le pueda dar algo que yo proveo y le necesito algo de él. Esto a lo que llegaba era, por ejemplo, a que el intercambio o el trueque sea ineficiente. Entonces la coincidencia de deseos elimina la necesidad de hallar a alguien exactamente con la misma necesidad que a mí. Entonces, ¿qué pasa si, yo que sé, alguien que limpia ventanas quiere utilizar mis servicios? Por ejemplo, que yo soy desarrollador de software, pero yo no necesito a alguien que me limpie la ventana. Entonces no hay ese trueque o ese denominador común entre los dos. También, ¿por qué necesitamos dinero? Es por la división del trabajo. Una vez que tenemos un método o un activo en común para todas las personas, podemos llegarnos a especializarnos en algo. Por ejemplo, para algo aquí me preguntaba Diego antes de empezar,
cuál es el background de la gente que viene. Entonces tenemos ingenieros, tenemos abogados, tenemos médicos, entonces cada uno nos especializamos en nuestra área y no tenemos que hacer todo para poder servir todos los servicios y ver si alguien nos puede llegar a pagar por todo lo que estamos haciendo. Entonces, gracias a la división del trabajo puedes dedicar tu vida a una sola destreza e intercambiarla por cualquier otra cosa. Y también este tema es súper curioso, la cooperación masiva. En la cooperación masiva había esta es una teoría de, ¿cómo se llama? Es Dunbar, el apellido, pero era un psiquiatra inglés, en donde él decía que nuestro cerebro puede procesar 150 personas, es decir, 150 relaciones cercanas. Yo sé que hay gente que tiene 5.000, 10.000, 1.000.000 de amigos en Instagram o en redes sociales, pero nuestro cerebro puede llegar a conectar simplemente con 150 personas. Entonces, gracias a una cooperación masiva, si no tuviéramos un activo para poder intercambiar, no podríamos expandir nuestras comunidades. Es decir, imagínense a alguien que vive en Cuenca, no pudiera llegar a vender sus servicios para alguien que está en Guayaquil porque su comunidad fuera muy pequeña. Entonces, estas son 3 razones por las que necesitamos el dinero. Y uno de los problemas con el dinero actual, como les digo, el dinero fiat, para los que ya estamos en tema de Bitcoin y criptomonedas, sabemos que el dinero fiat es el dinero de papel, el dinero emitido por los bancos, por los gobiernos centrales. El problema actualmente con el dinero fiat es que es manipulable. ¿Por qué manipulable? Porque se puede confiscar, porque se puede inflar, porque se puede restringir, porque se puede siempre crear más masa monetaria del mismo dinero. Aquí tienen una foto, esto es en la República de Weimar, lo que ahora es, bueno, Alemania, antes era dividido en algunos otros países, y aquí utilizaban, miren, el dinero de papel, porque se llegó a inflar tanto, lo usaban para las estufas, para calentar una chimenea, porque ya no tenía valor el dinero de papel. Y esto vemos que pasa actualmente incluso en muchos países de la región cercana. Hemos visto, por ejemplo, en Venezuela, no está tan cerca, de que tenían que llevar cantidades gigantes de papel para comprar algunos pocos productos. Entonces, la inflación no es un fenómeno natural, la inflación es un fenómeno causado por quienes emiten el dinero y es un robo de tu tiempo y tu dignidad. En las diapositivas anteriores les mostré, por ejemplo, que nosotros gastamos nuestro tiempo, nuestra energía por recibir ese dinero y a través de la inflación nos quitan ese dinero, nos quitan ese tiempo y esa dignidad que nosotros tenemos, y los únicos que se benefician son los que están más cerca de la impresora, porque ellos acceden cuando el dinero recién está impreso y a nosotros ya llega con interés y después de mucho tiempo, y por eso los bienes raíces suben de precio y la comida y todo eso. Y esta frase es interesante, la vi en alguna charla en Europa, pero estaba en inglés, pero significa quien controla el dinero controla a la gente. Y bien, estas son, o sea, esto es un resumen de, por ejemplo, formas históricas de dinero. Entonces tenemos las listas y los tokens. Entonces el dinero actual, el dinero fiat, es parte de la lista. ¿Por qué? Porque es centralizado, es corruptible, es como, digamos, en Ecuador ya no tenemos nuestra propia moneda, pero en Estados Unidos la Reserva Federal, la Fed, es la que tiene como un Excel gigante. Entonces ellos crean el dinero en ese Excel y ellos lo distribuyen a sus bancos, a las personas de poder que están más cerca. Entonces esa es la primera forma histórica de dinero, que sería la lista. Otra forma son los tokens, que por ejemplo pueden ser lo que existía en las monedas de oro, las monedas de plata, y eso es descentralizado de alguna forma, porque no hay alguien que pueda emitir oro. El oro se encuentra naturalmente en su forma, por ejemplo en las montañas, en los ríos y todo eso. En temas de transportabilidad, el dinero fiat en su forma digital, porque recordemos que el dinero que está en los bancos ni el 10% lo tienen en efectivo los bancos, es decir, el 90% es de forma digital. Este dinero es, digamos, entre comillas, fácil transportarlo, pero no sé si ustedes han intentado hacer una transferencia de más de 5.000, a ver si a veces el banco les deja, les restringe, les pide documentación, les llama. Entonces, por eso digo, entre comillas, es medio fácil transportarlo, porque no sé si alguien se ha subido a un avión con más de 10.000, 20.000 dólares en billetes, no les van a dejar subir, entonces no es tan transportable. Mientras que en el tema
de los tokens es mucho más difícil. Por ejemplo, si quieres hacer un pago en monedas de oro a alguien que está en otro país, tienes que enviar los tokens, tienes que pagar el tema de custodia, es mucho más complicado. Y en escalabilidad, el tema digital, el dinero actual, es fácilmente escalable también, entre comillas, porque digo, se puede crear de la nada, son unos dineros que se puede crear, y el tema de los tokens, la escalabilidad es baja porque es difícil llegar a producir más oro así de la nada. Y bien, entonces dije que les iba a hablar de tres cosas, que es el dinero, de Bitcoin y de pizza. Esta es la sección de Bitcoin. ¿Por qué Bitcoin es el dinero perfecto? Ya les expliqué qué es el dinero, los tipos de dinero y por qué Bitcoin es el dinero perfecto. Porque Bitcoin mezcla lo mejor de los dos tipos de dinero que les mostré anteriormente, que es el tema de listas, pero esta es una lista descentralizada, incorruptible y totalmente escasa. Y también el tema de los tokens, pero en vez de hacerlo físicos, se los hace de forma digital, con todas las ventajas de lo que los temas digitales tienen. Por ejemplo, la escasez. En Bitcoin solo va a existir 21 millones de tokens, 21 millones de monedas. No se puede el día de mañana crear 21 millones más, o por decisión política decir, ok, mañana necesitamos 21 millones de millones más, se firma un papel y 21 millones más, no se puede hacer eso. Es incorruptible, está protegido por matemáticas, por física, por criptografía y no por políticos, porque todo el dinero fiat, por decisión política, está basado en deuda, es decir, el dinero actual no está basado ni en oros, ni en recurso natural, nada, es simplemente una decisión política y se imprime más dinero de la nada, y es más, se endeuda a generaciones futuras, porque toda la deuda que tenemos ahora la van a tener que pagar nuestros hijos, los hijos de nuestros hijos, y cuando ellos lleguen se va a emitir más deuda, más deuda y más deuda. También Bitcoin es global y portable, porque como les dije, Bitcoin es información, entonces Bitcoin es tan global y tan portable a como tú puedas transmitir información. Por ejemplo, si tú puedes enviar información a través de WhatsApp aquí a alguien en Nigeria, entonces puedes enviar Bitcoin y no necesitas de nadie. Mientras que si tienes $100 en tu banco y quieres enviarlo a Nigeria, buena suerte, porque necesitas de muchos intermediarios y depende del país donde vaya a llegar, ya no le llegan $100, te llegarán 40, 60 dólares en el mejor de los casos. Y esta es una de las que más me gusta. Es más, esta es una de las razones por las que yo empecé a estudiar Bitcoin, porque es resistente a la censura. Nadie puede detener una transacción en Bitcoin. Desde el 2017, más o menos, que vivo en Barcelona, no tienen idea cómo sufría con el tema de los bancos, porque me iba a un cajero allá a hacer una transacción bloqueado. ¿Por qué? Porque no avisé que tal día o en tal país iba a usar el dinero que yo decía, pero si es mi dinero, está en mi banco. No, no es mío, es del banco. Entonces, pues así tengo anécdotas en Polonia, alguna vez a una exnovia le invitaba a comer, iba a pagar, bloqueado. Entonces, desde ese momento, claro, ella me tuvo que evitar. Entonces, esta es una de las razones principales por las que empecé a usar Bitcoin, que es la resistencia a la censura. Y bien, les hablé de qué es el dinero, qué es Bitcoin, y ahora vamos a hablar sobre pizza. Ya nos comentó un poco antes la presentadora. ¿Y por qué les empecé hablando de dinero, de Bitcoin y ahora de pizza? Porque cada vez que vengo a Latinoamérica escucho de que Bitcoin no sirve, Bitcoin no dinero, no puedes pagar nada con Bitcoin, no puedes comprarte nada con Bitcoin, pero desde el 2010 se lleva usando Bitcoin como dinero. Y justamente Laszlo Hanek, aquí tiene la foto con sus dos hijos, él gastó 10.000 Bitcoins para comprar 2 pizzas. Y en el 2010 es curioso porque no es como ahora que te descargas una aplicación, pagas el Bitcoin y ya está. No, en el 2010 existían los foros. No sé si todos somos medio de esa época. Antes existían foros, ahora es como más comunidades de redes sociales. Pero por ejemplo, existía un foro que se llamaba Bitcoin Talk. En Bitcoin Talk él publicó: yo pago 10.000 Bitcoins por 2 pizzas. Y claro, no es que enseguida le respondieron, tomó un par de días. Y alguien del Reino Unido le respondió, alguien que en ese entonces tenía como 19, 20 años más o menos, él le respondió y le dijo, ok, yo te pago, ¿a dónde te mando las pizzas? Mándame. Él le mandó su dirección en Bitcoin y el pago se hizo en Bitcoin, desde Estados Unidos hasta Inglaterra. Esta persona de Inglaterra cogió el teléfono, llamó, creo que era Papa John's, algo así, y le mandó la pizza.
Entonces, desde el 2010, Bitcoin se utiliza como dinero. En ese entonces, en el 2010, las 2 pizzas costaban como $41 más o menos. Es decir, que a precio de hoy, bueno, esto está como si Bitcoin fuera $70,000, pero creo que ahora está en $76,000. Entonces, a precio de hoy serían $760 millones por 2 pizzas. Y esto demostró que Bitcoin podía usarse como medio de intercambio real. ¿Y por qué les doy también el tema de esto de aquí? Porque en muchas charlas que doy, la gente me dice, tú estás en Bitcoin desde el 2017. Sí, pero el tema es llegar a entender Bitcoin, llegar por qué Bitcoin siempre sube de valor en el tiempo. Porque yo también he conocido gente que tenía Bitcoin desde el 2014, 13 y lo vendieron por $100 para comprarse comida o así. Digo, pero ¿y por qué no guardaste? Porque no entendieron el verdadero valor de Bitcoin, de que Bitcoin siempre sube con el tiempo, de que entre más tiempo lo holdees o lo mantengas, más va a llegar a revalorizarse. ¿Y por qué les cuento esto, el tema de revalorización? Es porque justo la siguiente diapositiva les va a mostrar el tema de revalorización. Miren, en esta diapositiva tienen el precio de Bitcoin para comprarse una casa. Esta es una foto, por ejemplo, para una casa en Utah, en Estados Unidos. En 2019, esta misma casa, que es a lo largo del tiempo, valía $405,000, que en ese entonces representaba 35.9 Bitcoins, casi 36 Bitcoins. Pero miren, entre más holdeas Bitcoins, el precio de la casa siempre baja. En cambio, el precio de dólares siempre sube la casa. Miren, en 2020 ya costaba 475,000, pero en Bitcoin ya casi cayó a la mitad, 17 Bitcoins. Y a lo largo del tiempo, miren, la casa en 2024 casi ha duplicado el precio en términos de dólar, pero en Bitcoin es apenas 6. Imagínense, por ejemplo, ahora en 2026, supongamos un precio de $800,000 de la casa. Este dato es como 10 Bitcoins más o menos. Entonces vemos que una de las características del dinero deflacionario a comparación del dinero inflacionario es que con el mismo dinero las cosas te cuestan menos, mientras que con el dinero inflacionario todo siempre te va a llegar a costar más. Y bueno, para ir terminando, el futuro es naranja. No sé si siguieron la campaña política de Estados Unidos antes que Trump gane. Había un candidato, Robert Jr., que era un independiente, y él era muy pro de Bitcoin. Entonces, en alguna entrevista que a él le hicieron, él decía, I'm not red, I'm not blue. O sea, porque en Estados Unidos hay bipartidismo, hay los rojos y los azules. Él decía, yo no soy azul ni naranja, yo no soy azul ni rojo, yo soy naranja. Entonces, por eso para terminar dice, el futuro es naranja. Entonces, Bitcoin no es solo una inversión, es una herramienta de libertad. Arreglando el dinero, arreglamos la sociedad. Por eso he llamado a esta presentación el Fix the Money, Fix the World. Y bueno, para terminar, entonces, en este QR de aquí, no sé si lo pueden escanear, pero les dejé una tarjeta también ahí para que lo vean, y los stickers. En este de aquí tienen recursos gratuitos para aprender Bitcoin, tienen libros, tienen episodios de podcast que he grabado con gente en Europa, con expertos en el tema, y está creo que en 2 o 3 episodios de podcast también ahí que hablamos de minería. Y para los que están más interesados en aprender sobre Bitcoin, de aquí a 2 semanas hay un curso online que se llama Bitcoin Fácil, que va dedicado al tema de seguridad y autocustodia, y tienen más información así aquí en el QR. Así que para terminar, no sé si alguien más tiene preguntas, y si no, muchas gracias. ¿Qué tal? Buenas noches. A mí me gustaría, hacer 2 consultas. Primero, ¿por qué no se pueden imprimir más de 21 millones de Bitcoin? Y la segunda pregunta, ¿por qué dices que la volatilidad del dinero, o sea, a la final también es buena? Eso quisiera que me expliques un poco. La volatilidad de Bitcoin. Sí, y del dinero como tal, o sea, de ambas. ¿Por qué Bitcoin no se puede hacer más de 21 millones? Porque es un código software que ya está escrito
y desde el bloque número 1 ya está grabado ahí cómo va a funcionar Bitcoin. Y ahora actualmente hay ya más de 900.000 bloques o 950.000 bloques. Entonces cada bloque va atado al siguiente. Eso, el tema de minería, Diego es el que sabe más, pero por ejemplo, si quieres cambiar el software de Bitcoin, puedes hacerlo. Mañana te creas una moneda que se llame, yo qué sé, Bitcoin Quito, claro, pero vas a tener que convencer a todo el mundo a que se cambie a tu moneda, y mientras que ya hay millones de empresas, Hydra, que es la potencia del minado que ya está funcionando en la red principal de Bitcoin. Y recuerdo que Diego dio una charla de esto en Cuenca buenísima y él explicaba que hay mucho interés económico y político en la red principal de Bitcoin, que le resulta mejor a la gente quedarse en la red principal que cambiarse a una red que se llame Bitcoin, lo que tú quieras. Hay una charla buenísima de Andreas Antonopoulos también, que sabe muchísimo sobre Bitcoin, también es ingeniero de software, y alguien le hace una pregunta similar en un curso, en una charla, y le dice, ¿qué pasa si el FBI mañana copia Bitcoin? Entonces él dice, no pasa nada, dice, porque por el poder de cómputo que tiene Bitcoin, dice, a ver, alza la mano, ¿quién quiere pasarse a Bitcoin FBI? Y nadie alza la mano. Es decir, porque ya el incentivo económico está en la red principal. Es más, si te quedas en la red principal y minas un bloque, te puedes ganar 3.1225 Bitcoins ahorita. Mientras que si te pasas a la otra red, ya ganas 3.12, pero ¿cuánto vale ese Bitcoin? Vale cero, porque vas a tener que pasar 15 años de historia y convencer a toda la gente a que se pase a esa blockchain de ahí. Y la otra, ¿por qué es beneficioso la volatilidad? Bueno, el dinero fiat no es volátil, es fijo. Lo que sí pierde su valor con el tiempo, pero más bien Bitcoin al ser un activo limitado en el tiempo y hay tanta demanda y la demanda sube y baja, eso es a lo que lleva a volatilidad. Porque, por ejemplo, el oro es menos volátil, pero el oro puedes hacer más, puedes meter más volquetas a una montaña y vas a encontrar más oro. Pero por más mineros que pongas a minar Bitcoin, no vas a encontrar más Bitcoin. Es el mismo Bitcoin, 3.125 Bitcoins cada 10 minutos, que entra más gente a competir. Entonces la volatilidad más bien tienes una ventaja, de que eso es lo que le permite llegar a Bitcoin a nuevos máximos históricos, que hace creo que 4 o 5 meses llegó a 126.000. Entonces esa volatilidad ahora le permite llegar a 200.000, un millón. Ahora bien, también yo saqué justo unos videos en el podcast de que, no sé si lo viste en el evento en Las Vegas, había mucha gente contando, incluso el hijo de Trump, Eric Trump, le decía, Bitcoin va a llegar a $1 millón. Es verdad, va a llegar a $1 millón, porque la volatilidad es lo que lo permite y la limitación de 21 millones de monedas. Ahora, de que pueda tomar 3 años, 4 años, 5 años, 10 años, eso sí es posible, pero de que no va a llegar a $1 millón, eso no hay duda, o sea, sí va a llegar a $1 millón. Hola, ¿cómo estás? Buenas noches. Disculpa, yo entiendo que el blockchain es un software, pero ahora con el desarrollo de las supercomputadoras, yo entiendo que eso va a poder desprogramar un montón de cosas. Entonces, ¿dónde está la seguridad en eso? Sí, el tema de la computación cuántica, claro, es verdad, va a llegar en algún momento, pero por ejemplo, Bitcoin es la red más segura del mundo, tiene más potencia de capacidad de procesamiento que la que tiene un banco, que la que tiene un gobierno y todo eso. Así que el momento que llegue la computación cuántica, lo que más fácil va a hackear va a ser tu cuenta bancaria o el acceso a tu cuenta del SRI y ese tipo de cosas, la capacidad de cómputo que tiene Bitcoin. Y otra de las ventajas es que Bitcoin, como es código abierto, se crea un fork que se llama como una copia, se repara y se vuelve a poner en la red principal. Y como es código abierto, entonces hay desarrolladores en todo el mundo, los que sepan de software aquí pueden meterse a bitcoin.org, te descargas el código y si encuentras algún error, lo corriges, subes, se aprueba y ya está. Entonces eso, yo que he trabajado en fintech, en banca también, sé que es más fácil arreglar Bitcoin que decirle al banco, oiga, mira, hay este error, tiene que pasar por el departamento de fraude, por el no sé qué, toma 3 meses y hasta eso. Así que, como todavía no llega la computación cuántica, no sabemos en sí qué va a pasar. Pero cuando llegue Bitcoin va a ser mucho más, se va a poder arreglar mucho más fácil de lo que se puede arreglar el software de un gobierno o de un banco. Incluso creo que hace 2 semanas hubo ya un BIP, que es un Bitcoin Approval Proposal, en donde ya se subió una actualización de software pre la computación cuántica. Es
sí, para ver si algún dato hay, algún tema de hackeo, y ya Bitcoin ya está preparado para eso. Listo, así que gracias. El presente podcast no supone asesoramiento financiero de ningún tipo, sino simplemente la opinión de sus participantes. Antes de invertir en criptomonedas, realiza tu propia investigación.